Muy buenas noches con todos los presentes. Un gusto saludarles, felicitando a todas las exposiciones que me antecedieron, muy bien estructuradas y muy profundas en su contenido. También agradeciendo específicamente a los organizadores de este Congreso Internacional de Derecho. Bueno, tenemos solamente 20 minutos, lo que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos otorga para una acción de protección. Vamos a tratar de presentar de la mejor manera el presente eh, título, que lo hemos resumido de una manera bastante clara y concisa. Inconstitucionalidad del Estatuto de las Fuerzas, que como ustedes conocen, lo hemos firmado nuestro país con Estados Unidos en octubre del 2023 mediante los señores cancilleres respectivamente de los países homólogos y que posterior a ello en nuestro estamento jurídico nacional se debió generar una ratificación mediante la Corte Constitucional. En cuanto a su dictamen, debemos entender cuáles son los objetivos de nuestro estudio, determinar los antecedentes, como les habíamos mencionado. Esto subyace de una necesidad, diríamos, no ecuatoriana, sino extranjera, por cuanto, como ustedes conocen, a inicios de los años 2000 se generó la necesidad de parte de Estados Unidos de generar un tratado de libre comercio con toda América, que se conocía como el ALCA, el cual era completamente nefasto para nuestros países del área sudamericana y latinoamericana, pero muy beneficioso para el país del norte. Felizmente no sucedió. Posteriormente, lo que se ha buscado es ampliar este espectro y aquí vamos a encontrar varias peculiaridades en este estatuto llamado de esta manera, el cual, como ustedes pueden evidenciar en nuestro objetivo de estudio, presenta múltiples violaciones a los derechos humanos y derechos constitucionales de los ecuatorianos. Y lo vamos a dilucidar de la siguiente manera. Mí también en este momento, para mayor didáctica, vamos a trabajar directamente con el Estatuto de las Fuerzas. Me parece que lo tenemos en pantalla. Este es el documento oficial que emana como copia certificada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Permítanme mostrarles la veracidad del documento con el que vamos a trabajar. Y es precisamente esto lo más importante. Tenemos la señalética y los sellos del Ministerio de Relaciones Exteriores. E iniciamos con el artículo 1. Indica, este acuerdo se aplicará para el personal militar y civil de Estados Unidos definido como miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, empleados civiles del Departamento de Defensa de Estados Unidos, específicamente en adelante referidos colectivamente como el personal de Estados Unidos, y de los contratistas estadounidenses definidos como empresas y firmas no ecuatorianas, y sus empleados no son nacionales del Ecuador, bajo contrato o subcontrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que puedan estar presentes temporalmente en el territorio de la República del Ecuador con relación a visitas de buques, de entrenamiento, ejercicios y actividades. Aquí tenemos en el artículo 1 el fundamento, el ámbito de ejecución y que pasa en primer lugar, como ustedes pueden apreciar, es un acuerdo internacional de carácter militar y se realiza unas conjeturas adicionales en donde se ingresa contratos, contratistas, subcontratistas, beneficios y demás situaciones conexas, que al final del día, como les había mencionado como un antecedente, se trata más, o diríamos, aparte de un tratado de índole militar, se trata de un tratado de libre comercio y le van a ver por qué, pero de una manera bastante interesante, sui generis, por no llamarlo de otra forma. Artículo 2. Se le otorga al personal de Estados Unidos privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los otorgados al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas referentes a la Convención de la Haya. Esto, diríamos, es una jugada bastante astuta, porque la Convención de la Haya genera e instituye las posibilidades jurídicas de trato preferencial o de trato diferenciado, que es una cosa distinta para las misiones diplomáticas. Pero aquí estamos tratando no de misiones diplomáticas, estamos tratando del ejército de Estados Unidos y sus contratistas. En donde aquí, como ustedes conocen, en nuestra Constitución Nacional, el artículo 11, numeral 2 y 66, numeral 4, destierra la posibilidad constitucional de cualquier privilegio, porque todos somos iguales ante la ley, nacionales y extranjeros, bajo nuestro territorio y bajo nuestra Carta Suprema.
Aquí ya la cosa comienza a degenerar, diríamos básicamente, en donde podemos encontrar también en el artículo 2 en su inciso final, el personal de los Estados Unidos estará autorizado a vestir uniforme mientras esté en cumplimiento de obligaciones oficiales y a portar armas mientras se encuentre en el servicio, si así le fuese autorizado. Y aquí nos deja una brecha interesante y también un poco nefasta. Preguntamos, en el artículo 2 del estatuto, ¿los militares norteamericanos están autorizados a realizar el uso progresivo de la fuerza? ¿Sí o no? Y de no ser así, porque no estipula el Estatuto de las Fuerzas, ¿para qué están autorizados a portar armas en nuestro país? Además, paralelamente, no olvidemos que nuestra Constitución establece claramente la prohibición de bases extranjeras en nuestro país y aquí de una forma maquillada se convierte a todo el Ecuador en una base norteamericana, porque sin distinción los militares norteamericanos podrán circular en nuestro territorio portando armas, haciendo uso progresivo de la fuerza, que les dejo como interrogante, y de esta forma no se ha implantado una base, sino se ha convertido a todo el Ecuador en una base norteamericana. Artículo 3. El Ecuador reconoce la importancia particular de que las autoridades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tengan control disciplinario sobre el personal de Estados Unidos y por tanto se autoriza a los Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre dicho personal mientras se encuentren en territorio ecuatoriano. Aquí sí ya entramos en las violaciones a derechos humanos y a derechos constitucionales. ¿Por qué? El artículo 3 violenta directamente, estrepitosa y deliberadamente la supremacía constitucional del Ecuador, artículo 424 de la Constitución, en donde nos dice que en el territorio ecuatoriano, por ser el Ecuador un país soberano, constitucional y de derechos, rige la Constitución, pues. Pero aquí, de una forma, diríamos, un poquito traído de los cabellos, este acuerdo, si ustedes quieren llamarlo así, nos indica que para los militares norteamericanos en el Ecuador no se aplica la Constitución, no se aplica la normativa ecuatoriana, sino lo que ellos llaman potestad penal. Es decir, ellos son inmunes a nuestro sistema constitucional o no se aplica para ellos y ellos pueden fungir su normativa en nuestro país. Aparte de violentar la supremacía constitucional, nos están aplicando norma extranjera en nuestro territorio. Y como ustedes ya conocen, la inmunidad no se aplica para nadie en nuestro territorio, pero a partir de la supuesta vigencia del Estatuto de las Fuerzas, tendrán inmunidad los militares norteamericanos. Artículo 4. El personal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos no será responsable de pagar ningún impuesto o carga similar aplicado dentro del territorio ecuatoriano. Y dicho personal podrá importar, exportar de importar al Ecuador, exportar desde este y usar en su territorio cualquier bien personal, equipo, suministro, pertrecho, tecnología, entrenamiento o servicio en relación con las actividades al amparo del presente acuerdo. Dicha importación, exportación y uso estarán exentos de cualquier inspección, licencia o de restricción, tasas, aduanas, impuestos o cualquier otro cargo aplicado dentro del territorio del Ecuador. Como les había mencionado, aquí ya vamos entendiendo la concepción del tristemente célebre Acuerdo de las Fuerzas. ¿Por qué? Inicia como un tratado de índole militar y posteriormente se desvía o degenera a un tratado de importación-exportación. Esto es un tratado comercial, un tratado de libre comercio en sí, puesto que nos habla, yo pregunto en primer lugar, ¿qué va a hacer o en qué sentido los militares y los contratistas estadounidenses que lleguen a nuestro país van a importar o a exportar mercaderías sin aranceles? Se violenta el artículo 300 y 301 de la Constitución, generalidad tributaria. Todos los ecuatorianos y extranjeros en igualdad ante la ley deben tributar. Pregunto, ¿por qué los militares estadounidenses no tributan? ¿Por qué se les genera un trato preferencial? En segundo lugar, en el ámbito de las actividades militares, ¿qué relación lleva con la importación y exportación? Aparte de que sus subcontratistas o contratistas también van a hacer lo mismo. ¿Qué van a importar? ¿Qué van a traer? ¿Por qué no se les puede inspeccionar? Preguntas muy importantes y muy necesarias de poder evidenciar. Artículo número 5. Las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos o que en este momento estén operados exclusivamente para dicho departamento podrán entrar en territorio nacional y salir de él y desplazarse libremente por el mismo. Bueno, aquí entendemos una acción afirmativa, por así llamarlo, ¿no? El derecho humano, universal y constitucional de libre movilidad.
que sí, nosotros lo aplicamos. Lastimosamente, nuestro hermano país de Estados Unidos no lo aplica, ¿no? Por eso tenemos restricciones de libre movilidad para los hermanos migrantes, por ejemplo. Y aquí diríamos que se violenta otro reglamento fundamental, otra normativa fundamental del Ecuador, puesto que las autoridades ecuatorianas están obligadas mediante mandato constitucional de realizar la rectoría de las fronteras de los puertos y aeropuertos. Y nos establece claramente los artículos 226 y 227 de la Constitución, que nuestro sistema organizacional de las funciones del Estado es jerárquica, es decir, no nos podemos pasar el órgano regular. Pero aquí nos indican que sí que para las aeronaves, naves y vehículos norteamericanos no se les puede registrar, no se les puede inspeccionar, no pagan tributos y tampoco se les puede regular. Es decir, estamos hablando de una colonización norteamericana en nuestro país, en pocos sentidos. Y hasta aquí ya vamos llevando la cuenta de muchas violaciones a los derechos constitucionales que se traducen también en los derechos humanos. Artículo 6, vamos a lo más importante. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos podrá contratar cualquier pertrecho, suministro, equipos de servicios, incluidos los de construcción. Pregunto yo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a construir el ejército norteamericano en nuestro país si la Constitución prohíbe específicamente crear bases militares? Esos contratos se solicitarán, adjudicarán y administrarán conforme a las leyes y regulaciones de Estados Unidos. Nuevamente, violación a la supremacía constitucional. Ellos vienen a imponernos su norma, su constitución y sus leyes en nuestro territorio. Solamente en nuestro país se puede presentar algo así. La adquisición de los artículos y servicios en el territorio del Ecuador por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos o en su nombre en relación con sus actividades del presente acuerdo no estará sujeta a ningún tipo de cargo e impuesto similar en el territorio ecuatoriano. Otra vez, se violenta la supremacía constitucional, se violenta la generalidad tributaria, porque todos los ecuatorianos estamos obligados a pagar y de acuerdo a la proporcionalidad del que más tiene más paga, en teoría. Pero aquí los señores eh, militares estadounidenses no. Artículo 7. Los contratistas estadounidenses no estarán sujetos al pago de ningún impuesto. Volvemos a reiterar nuevamente, por si no ha quedado claro en los otros artículos, que no van a pagar ningún tipo de impuesto o cargo similar aplicado dentro del territorio del Ecuador. Es decir, para ellos no aplica el artículo 300 y 301 de la Constitución, ni el Código Tributario, ni la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, por si acaso no haya quedado claro en relación con las actividades de amparo al presente acuerdo, y esos contratistas podrán importar a dicho territorio, exportar de él y usar dentro del mismo cualquiera de los bienes personales y equipos, suministros, pertrechos, tecnologías, entrenamiento o servicio en cumplimiento de los contratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos relacionados con las actividades al amparo del presente acuerdo. Esta importación, exportación y uso estarán exonerados de cualquier inspección. Aquí ya la cosa se va poniendo un poquito más compleja, ¿no? Aparte de que no pagan impuestos, no se les puede inspeccionar. Y es aquí en donde debemos detenernos unos segundos en honor al tiempo para poder indicar por qué motivo no se les puede inspeccionar lo que importan y exportan, aparte de que no pagan impuestos. ¿Quién quita? Pregunto yo, ¿qué faltaría para que se lleven droga de acá o importen droga? No les podemos revisar, no les podemos regular, no les podemos aplicar nuestra norma, no les podemos cobrar impuestos, es decir, prácticamente se han tomado el Ecuador y no necesariamente para situaciones lícitas, porque aquí estamos hablando, no sabemos qué va a ser o cuál va a ser el ámbito de acción de los militares norteamericanos. El estatuto no lo dice, simplemente indica que se va a realizar un acuerdo, que se realiza un acuerdo que generarán contratos o subcontratos y los privilegios para estos, las condiciones. No se indica absolutamente nada más. Artículo 8. Se otorgarán a los contratistas estadounidenses el mismo tratamiento de otorgamiento del personal de Estados Unidos en cuanto a las licencias profesionales. Artículo 9. El personal de los Estados Unidos tendrá libertad de movimiento y acceso a medios de transporte, almacenamiento, entrenamiento y otras instalaciones mutuamente acordados que exijan en relación con actividades al amparo del presente acuerdo, así como el uso de ellos. Aquí tenemos una radicalización de lo que les estamos mencionando, estimados colegas, porque nos indican que el personal de los Estados Unidos tendrá libertad de acceso a medios de transporte y almacenamiento y otras instalaciones. Pregunto yo, por ejemplo,
Actualmente tenemos un un decreto ejecutivo, el cual obliga a las instalaciones de Flopec para transportar el crudo y derivados de nuestra filial estatal Petroecuador para que se preste a los importadores privados, sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de costo, algo similar. Y también nos están indicando que los militares norteamericanos podrán usar cualquier instalación ecuatoriana sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de costo y sin ningún tipo de límite. Algo completamente delicado. Artículo 10. Ecuador reconoce que es probable que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tengan que utilizar el espectro radioeléctrico. Nuestra Constitución establece claramente que el espectro radioeléctrico es parte de un escenario de em, sector sensible que únicamente lo puede disponer para beneficio del suma causa ecuatoriano, no para nada más. Pero aquí nos indica que se permitirá que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos opere sus propios sistemas de telecomunicaciones, es decir, no nos van a pagar por nuestro espectro radioeléctrico, lo van a utilizar. Y esto incluye el derecho a que puedan hacer uso de los medios y servicios necesarios para asegurar la plena capacidad para operar los sistemas de telecomunicaciones y derecho a usar todas las frecuencias del espectro radioeléctrico que sean necesarias. Es decir, si es que tenemos algunas frecuencias libres, nos van a presentar el acuerdo y van a utilizar las que puedan o las que quieran, sin ningún tipo eh, de restricción. Y finalmente, como se recalca en todo el estatuto, el uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo para los Estados Unidos. Artículo 11. Ambos gobiernos obviarán cualquier reclamo, excepto los reclamos contractuales, es decir, solo las controversias contractuales se puede reclamar, cualquier otra cosa no. Y aquí viene lo más nefasto, si se puede mencionar de esta manera. Entre sí por daño, pérdida o destrucción de bienes de la otra parte o por lesión o muerte de miembros del personal de Fuerzas Armadas o de cualquiera de los gobiernos o su personal civil. Aquí ya la cosa se pone tenebrosa, ¿no? Porque que nos quiere decir el artículo 11, que este articulado se sobrepone al artículo 66, numeral 1 de nuestra Constitución, que es la inviolabilidad de la vida. Es decir, si en alguna operación norteamericana fallecen militares ecuatorianos o fallecen civiles ecuatorianos, se obviará cualquier tipo de reclamo porque para este estatuto no importa la vida de los ecuatorianos. Pero eso sí, mucho ojo, como ustedes pueden apreciar en paréntesis, excepto los reclamos contractuales. Si es que tenemos alguna controversia, eso sí se puede reclamar y eso sí se va a tratar. Pero si existen fallecimientos, no importa. Algo que ya se vivió en la base de Manta, recordarán ustedes, cuando existieron excesos del personal norteamericano y fallecieron ecuatorianos. De igual manera, se les otorgó pseudo inmunidad y no se les podía sentenciar y no se podía aplicar la normativa ecuatoriana, entre comillas. Lo cual, en resumen, todo lo que hemos venido tratando hasta aquí, se subsumen en un conjunto de inconstitucionalidades y por tal son inaplicables en el Ecuador o deberían ser inaplicables en el Ecuador. Artículo 12. Los dos gobiernos o sus representantes asignados podrán celebrar arreglos de implementación para dar cumplimiento a las disposiciones del presente acuerdo. En caso de cualquier discrepancia entre el presente acuerdo y cualquier acuerdo anterior en vigor relativo al personal y a los contratistas estadounidenses presentes temporalmente en el Ecuador, el presente acuerdo prevalecerá. Es decir, nos presenta una jerarquía entre acuerdos, algo que se conoce en derecho como el jus cogens, que ya no existe. Todos los acuerdos internacionales tienen la misma jerarquía, pero aquí nos retrotraen algo interesante y nos dicen que el presente acuerdo prevalece ante los anteriores. Y finalmente tenemos el artículo 13 y el artículo 14 que no podemos encontrar situaciones más importantes. Voy a regresar a las diapositivas originales para poder ir finalizando la presente ponencia. Ustedes tienen en pantalla, estimados colegas, del artículo 419 de la Constitución, que nos indica claramente que la ratificación o la denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los siguientes casos que tienen en pantalla. ¿Por qué se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional? Porque recordemos que el derecho de participación es el derecho más importante en el sistema constitucional. Todos los ecuatorianos no podemos darnos el trabajo o el tiempo o no tenemos, diríamos, la facilidad física de poder revisar un tratado internacional. Por eso se diseñó el sistema del poder legislativo, el cual sí nos va a representar y puede verificar.
Y nos indica claramente que es obligatorio que la Asamblea Nacional pueda verificar esto, siempre y cuando se traten, específicamente tenemos el numeral 2 que se establezcan alianzas político-militares. Tenemos el 4 que se refieren a derechos y garantías establecidos en la Constitución, que ya lo hemos revisado, inviolabilidad de la vida, igualdad formal y material ante la ley, generalidad tributaria, entre otros. Tenemos también el 6 que comprometan al país en acuerdos de integración o de comercio. Como ustedes pueden apreciar, es un acuerdo comercial, porque estamos hablando de importación y exportación técnicamente o claramente, pero que se lo maquilla como un estatuto de las fuerzas. Y finalmente tenemos también el 7 que atribuyen competencias propias al orden jurídico interno o organismo internacional o supranacional. ¿Por qué tenemos la consonancia del artículo del literal, del numeral 7, perdón, del 419? Porque como ustedes pueden apreciar, se violenta la jerarquización interna del Ecuador y toda la supremacía constitucional. Es decir, generamos un universo paralelo en donde el personal norteamericano puede hacer su hacienda del Ecuador y no podremos hacer nada ni decir nada. Entonces, el punto más importante se contextualiza en que el dictamen 1023 TI de la Corte Constitucional era el encargado de ratificar lo que manda la Constitución. ¿Qué organismo es, diríamos, la última fase de la barrera de la violación de los derechos constitucionales y los derechos humanos de nuestro país? La Corte Constitucional. Y en cuanto tenemos aquí la decisión, que es algo de lo más interesante también. Se les ha traído todo, solamente el extracto fundamental, en donde se puede apreciar la decisión, que nos indica claramente, en virtud del análisis que la Corte debe realizar sobre los tratados internacionales y los elementos que se han identificado en el contenido del tratado bajo estudio, el Estatuto de las Fuerzas, que lo hemos resumido en pocos minutos, en principio no se concluye que el tratado no deba ser aprobado. Aquí ya tenemos una barbaridad constitucional y una traición a la patria. Con ustedes, de una manera muy rápida, de una manera incluso superficial en honor al tiempo, hemos evidenciado como 10 vulneraciones constitucionales con el Estatuto de las Fuerzas. Y aún así la Corte Constitucional indica, no estamos diciendo que no se deba aprobar. Si no estamos diciendo que existe o que existe la necesidad de un robusto debate en el órgano representativo de del Estado ecuatoriano de conformidad a los parámetros del artículo 419. Es algo así como la Corte Constitucional hace pocos meses permitió que se consulte al pueblo ecuatoriano si es que desea o no que se instaure el contrato por horas, lo cual es inconstitucional en fondo y forma por el artículo 426 de la Constitución. Pero la Corte Constitucional olvidó eso y dijo, bueno, si es que el pueblo dice, aunque sea inconstitucional, vamos a tratar. Algo así tenemos en este punto. Y en el 21 nos indica, en virtud de lo expuesto, concluimos que el acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas se encuentra inmerso en los numerales 1 y 2 del artículo 419 de la Constitución. Por tanto, requiere pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Al final del día tampoco pudieron desconocer la Carta Constitucional e indican que sí requiere pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Por tanto, en ese punto, tenemos como resultados que el Estatuto de las Fuerzas es un tratado de libre comercio maquillado. Violaciones a los derechos constitucionales y humanos de los ecuatorianos que hemos denunciado y hemos expuesto en esta ponencia, se presenta claramente un error inexcusable de la Corte Constitucional en el dictamen 1023 TI 2024, puesto que la Corte simplemente o llanamente debió manifestar que es inconstitucional en fondo y forma, no emitir lo que les acabé de presentar. Y se requiere la intervención de la Asamblea o del pueblo para dar de baja el Estatuto de las Fuerzas de manera urgente. Antes de finalizar, me parece que cuento con algunos minutitos, me permito indicar que a pesar de que la Corte Constitucional dispone o indica, instituye o ratifica de alguna manera un poquito, diríamos, no con la fuerza que debió haberlo denunciado, que se debe generar el pronunciamiento de la Asamblea Nacional para que se pueda dar vigencia al Estatuto de las Fuerzas. El señor presidente ratifica
el Estatuto de las Fuerzas mediante decreto ejecutivo. Permítame presentarlos nada más para poder finalizar. El decreto ejecutivo 164 que lo vamos a presentar. Lo tienen en pantalla, estimados colegas, el decreto ejecutivo 164 del señor presidente Daniel Noboa Sin, en el cual, artículo 1, decreta ratificar en todo el contenido el acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas, dado el 15 de febrero del 2024. ¿Qué quiere decir? Que tenemos inconstitucionalidad en el fondo del acuerdo. Lastimosamente tenemos inconstitucionalidad galopante en el dictamen de la Corte Constitucional y que aún así se debió ratificar por la Asamblea Nacional. Deben saber ustedes que no se presenta a la Asamblea Nacional porque lógicamente hubieran hecho el mismo análisis que hemos hecho aquí y este estatuto no hubiera pasado. Diríamos que tenemos una complicidad directa de la Corte Constitucional y que finalmente se decreta la ratificación del presente estatuto, del presente tratado internacional, de una manera inconstitucional también, puesto que la ratificación se debe hacer mediante análisis de la Asamblea Nacional. El señor presidente no se encuentra o no se encontraba eh, avalizado constitucionalmente para ratificarlo, un tratado internacional que verse sobre acuerdos militares y acuerdos comerciales que vulneren la estructura institucional del Ecuador. Con esto, estimados presentes, damos por finalizado. Un poquito cortos de tiempo para un tema bastante amplio y apasionante, pero agradezco mucho su atención en estos minutos. Si quizá existe alguna consulta, a las órdenes, caso contrario, muy agradecido por la oportunidad.